Cordial saludo, soy Paula Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. Machi Celestino es tendencia en Chile, recordemos que han habido movilizaciones en este país. Etiqueta vacuna rusa es a propósito del COVID-19 en el mundo y es tendencia Fidel Castro, ya les contamos por qué. Iniciamos Conexión Digital, acompáñenme. La Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de amparo que solicitaba prisión domiciliaria para el machi Celestino Córdoba. Revisemos de inmediato portales. Portal Concepción nos dice lo siguiente: Ministro París a Celestino Córdoba. Machi, colega, médico, le ruego que deje la huelga de hambre. Ante la posibilidad de que las autoridades dispongan de alimentación forzosa del machi Celestino Córdoba, quien lleva más de 100 días en huelga de hambre, el ministro de Salud, Enrique París, advirtió que en medicina lo importante es mantener la vida y envió un mensaje a la autoridad mapuche. Señaló que Celestino Córdoba, de acuerdo a la cultura mapuche, también es médico. Por lo tanto, como médico, él tiene que velar por la vida de sus pacientes y también por su propia vida. Tiene que proteger su vida y no dejarse morir, fue lo que dijo el ministro. Revisamos portal El Mostrador, nos dice, debería permanecer en prisión. Corte Suprema rechaza recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba. El recurso buscaba que el machi Córdoba pudiera pasar parte de su condena en libertad, en concreto en su rehue. Por este motivo, Córdoba se encuentra en huelga de hambre. Revisemos las redes sociales y reacciones sobre este tema. Gloria Mayra nos dice lo siguiente: el ministro del Interior dijo que iban a hacer todo lo posible para preservar la vida y hoy el Estado deja morir al machi Celestino Córdoba al rechazar su demanda legítima. ¿Qué clase de diálogo es este? ¿Hasta cuándo juegan con las vidas de la gente? Las vidas mapuche importan, es la etiqueta que es tendencia en Chile. Más reacciones. Pablo Cádiz nos dice, el fallo fue 4-1. Ministro Dam estuvo a favor de acoger el recurso, pero solo permitir que el machi Celestino Córdoba pudiera visitar su rehue por 48 horas, para que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad. Tomás González dice, creo que la Suprema dejó pasar una gran oportunidad de resolver con argumentos jurídicos un problema político que al Ejecutivo le ha quedado grande. Acoger el amparo del machi Celestino Córdoba resolvía el problema del gobierno, desactivar la huelga sin ceder a su mano dura. Susana nos dice, el Estado de Chile suscribe el convenio 169 para transformarlo en letra muerta. Pésima resolución de la Suprema. El machi Celestino Córdoba no cumplirá la pena en su rehue. El líder espiritual indígena solicitaba prisión domiciliaria bajo preceptos humanitarios establecidos por la OIT y posterior liberación de los presos políticos mapuche. El machi Celestino Córdoba adelanta una huelga de hambre que ya supera los 100 días. Seguimos en Chile, pero cambiamos de tema. Este jueves 13 de agosto se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se inició el proceso de solicitud del 10% de los fondos de AFP. ¿En qué va esto? Vamos de inmediato a revisar el portal El Economista. En Chile, AFP venderán deuda local tras liquidar activos del extranjero.
La directiva del Fondo de Pensiones Capital señaló que los fondos de pensiones chilenos vendieron la mayoría de los activos extranjeros necesarios para hacer frente a los retiros de sus cuentas de jubilación y ahora deberían dedicarse a la venta de instrumentos locales de renta fija a corto plazo. 24 horas también nos habla de este tema. Afiliados de AFP Modelo denuncian atrasos y problemas en pago del 10%. Los usuarios aseguraron que esta no cumplió con lo pactado y que fue con las aseguradoras de fondos de pensiones. Dicen además que la aseguradora no depositó el dinero y denuncian que éstas descontaron el monto de su 10% de ahorros, aun cuando no se ha materializado el depósito. Araucanía al día. Nos trae información también de Chile. Aprueba un proyecto que suspende el pago de cuotas de créditos universitarios. Esto lo aprobó la Cámara de Diputados y así los estudiantes podrán contar con más tiempo para poder pagar deudas adquiridas. Organizaciones sociales señalan que el retiro de los recursos se traduce para el pueblo chileno en una victoria, pese a que el sistema diseñado por la dictadura militar responde a los intereses de grupos económicos. Revisamos de inmediato los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales y lo hacemos en directo con nuestros corresponsales. Iniciamos este recorrido informativo en Colombia en la cuenta de nuestro corresponsal Hernán Tobar. Continúa el juicio disciplinario a 7 integrantes del ejército colombiano por la presunta violación de una niña de la comunidad indígena en Vera, en el departamento de Risaralda, Colombia. Hoy rinden versión libre. El día de hoy rinden versión libre los 7 militares implicados en una violación y retención ilegal de una niña de la comunidad en Vera, en el departamento de Risaralda. Esta versión la harán frente a delegados de la Procuraduría General de la Nación por la investigación disciplinaria que se le abre a estos integrantes del Ejército Nacional por estos casos. Los delegados de la Procuraduría aducen que los integrantes del Ejército Nacional están para cuidar a la población y sobre todo a la población más vulnerable e indefensa y no cometer actos de violencia en contra de ellos. Vamos a esperar cómo se resuelve esta situación y qué pasa con los 7 militares implicados en la violación de esta niña de la comunidad en Vera, en Colombia. Uno de los grandes escándalos que involucra al ejército colombiano. Vamos hasta Bolivia. Freddy Morales nos dice lo siguiente: aún no se consultó a las organizaciones sociales y Central Obrera si con la nueva ley que define el 18 de octubre para realizar elecciones instruirán suspender la huelga general que se expresa en bloqueos de carreteras. Escuchemos. Mientras a nivel legislativo avanza la aprobación de la ley que pone como plazo máximo el 18 de octubre para realizar las elecciones nacionales, norma que es previsible entre en vigencia en las próximas horas, la Central Obrera y los movimientos sociales que declararon la huelga a partir del 3 de agosto no se pronunciaron aún sobre si la aceptan para instruir la suspensión del bloqueo de carreteras y movilizaciones en algunas ciudades como el Alto y Cochabamba. Hasta el mediodía, ni los organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea, ni los nacionales como la Iglesia Católica, les habían invitado a dialogar sobre su propuesta de que las elecciones se realicen el 11 de octubre, es decir, se adelanten en una semana o se aceptarán las garantías que impone la nueva ley como plazo máximo para realizar los comicios el 18 de octubre. Pasamos ahora al gigante sudamericano Brasil. André Vieira nos informa urgente. El movimiento de trabajadores sin tierra denuncia que el Estado acaba de destruir la escuela Eduardo Galeano dentro del campamento de Quilombo, Campo Grande, en Minas. No queremos una masacre, pero resistiremos. En las redes se movilizan con la etiqueta Salve Quilombo. Hay algunas imágenes. Momento de pandemia, ele é contra a vida e nesse momento a nossa escola acabou de ser demolida e nós estamos aqui. Desde República Dominicana, Daisy Toussaint, Seguridad Presidencial, rompe pancartas de voluntariado que protestaba ante la inauguración del Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago. Denuncian que llevaban 5 años sin quirófanos, causando la muerte a miles de niños. En la zona sur y en Gurabo, el tanque de almacenamiento. Lisandra Andrés desde Rusia nos informa sobre Bielorrusia. Dice Lukashenko asegura que trabajará
para garantizar a toda costa la seguridad energética en el país en medio de las protestas y las amenazas del secretario estadounidense Mike Pompeo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, abogó hoy en una reunión con el gobierno por mantener a toda costa la seguridad energética del país ante la situación de protestas que se viven y también ante la amenaza de países occidentales de escudarse en esta situación de movilización en las calles para imponer y amenazar a Bielorrusia con nuevas sanciones. En el caso del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien ofrecía declaraciones en las últimas jornadas en cuanto a la situación que se vive en Bielorrusia, y amenazaba con imponer nuevas sanciones y con cortar el suministro de combustible hacia ese país, a pesar de que a inicios de este año, en el mes de febrero, realizaba una visita de trabajo a Minsk para pactar negociaciones en el campo energético, y ahora se escuda en todas estas movilizaciones y en estas protestas que están también siendo motivadas desde el exterior por países occidentales. ¿Qué situación se está viviendo ahora mismo en Bielorrusia? En esta última jornada el Ministerio del Interior daba parte de alrededor de 700 detenidos y también decía que en la última jornada habían continuado las movilizaciones, aunque en menor medida, pero se continuaba viendo un agravamiento del enfrentamiento hacia las fuerzas policiales. Incluso muchos ciudadanos habían intentado bloquear carreteras y avenidas principales de esta ciudad, lo que había derivado en problemas con el transporte público. Cambiamos de tema. El movimiento Defendamos la Paz Colombia impulsa una campaña contra el asesinato sistemático de líderes sociales llamada El silencio no es una opción, no más silencio. A través de esta campaña, artistas narran la vida y lucha de los defensores de derechos humanos. Hoy, la historia del líder Jimmy Humberto Medina, asesinado en 2017, contada por la actriz y cantante Connie Camelo. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Nuevo en San José del Guaviare. Trabajó con organizaciones como la Mesa de Interlocución de Acción Agropecuaria Mía, con organizaciones de trabajadores, de productores y de campesinos de la zona del río Guayavero, precisamente defendiendo derechos de campesinos y de indígenas de la zona. También hizo un monitoreo de protección de fauna y flora. El 3 de octubre, Jimmy salió hacia una zona donde se llevaba a cabo una obra para el mejoramiento de una vía entre Puerto Viejo y Cachicamo y nunca llegó. A las 2 de la tarde se encontró el cuerpo con 8 impactos de bala y señales de tortura. Los líderes sociales son mucho más que una cifra. Estamos publicando sus historias. ¿Y usted nos acompaña? No más silencio es el nombre de esta campaña. Revisamos ahora nuestro Es Tendencia. Este 13 de agosto, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, cumpliría 94 años de vida. Su voz retumbó a lo largo del siglo XX como una inspiración a todos aquellos que soñaron con un mundo menos desigual. Y por supuesto, este nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, trinó a través de su cuenta en Twitter: hoy 94 años de Fidel, a cuya obra debemos los indudables éxitos que nos llevaron al control de la COVID. El mejor homenaje a su memoria, a la monumental obra humana que nos legó, sería vencer el rebrote a golpes de disciplina y de cuidados. Fidel por siempre, somos Cuba. Más reacciones a través de redes sociales. Tamara Guerra, hoy cumple 94 años el artífice de la Revolución Cubana, nuestro querido comandante Fidel Castro Ruz. Quiero cantarle felicidades como en este video del 2001. ¿Me acompañan? Ahí el video. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo: recordamos el natalicio de uno de los hombres más solidarios del mundo, el comandante Fidel Castro. Siempre admiramos su lucha por la soberanía de los estados y su ayuda desinteresada a pueblos del mundo en salud y educación. Nuestro homenaje a su memoria y al gran pueblo de Cuba. Tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos.
¿Qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia de la explotación despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero? Era una de las frases de Fidel Castro recordando su vida y su legado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Revisamos información sobre el COVID-19. Veamos cifras actualizadas de la pandemia del coronavirus en el mundo. Hasta el momento se registran 20.931.364 contagiados, 13.797.151 recuperados y fallecidos hasta ahora 749.606. Revisamos de inmediato el portal Telesur, nos trae noticia de México, AMLO. Todos los mexicanos tendrán acceso a la vacuna anti-COVID. Durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente mexicano aseguró que los esfuerzos de México para producir la vacuna contra la COVID-19 junto a Argentina parte de la premisa de aplicar a todos los mexicanos. Revisemos de inmediato redes sociales. Vamos a la cuenta de Rolando Segura. Nos dice también a propósito de este tema, desde México confirman la producción a partir de noviembre. Ahora sí tenemos el trino. México confirma la producción a partir de noviembre de vacuna desarrollada por AstraZeneca, hoy en fase 3 con la participación de laboratorios mexicanos y de Argentina, con transferencia de tecnología por parte del laboratorio de Reino Unido. Y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y en su caso autorización. Por los resultados en la fase 1 y 2 tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo,
Ahora vamos hasta Argentina. Juan Carlos Bartolota nos habla de este país que también está comprometido con la vacuna. La vacuna investigada en la Universidad de Oxford por la COVID-19 se producirá en la Argentina y se envasará en México, según anunció el presidente Alberto Fernández. Expectativa por la puesta en marcha de la vacunación que podría darse en los primeros meses del 2021. El objetivo es el de fabricar entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna investigada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y en este emprendimiento, según dio a conocer el presidente Alberto Fernández, estarán la Argentina y México, que se repartirán respectivamente la fabricación y el envasado de distribución primordialmente en la región. La fabricación estará a cargo de AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, y no tendrá, hasta que termine la pandemia, beneficios económicos. Este jueves, la empresa farmacéutica anunció que la fabricación está en fase 3 y para diciembre ya estaría lista. Según el presidente Alberto Fernández, en el primer semestre del 2021 estará lista su distribución en una primera etapa para la población de riesgo. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. De Argentina pasamos a México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, que también nos habla de este tema. El presidente de México, López Obrador, instruyó que la vacuna contra el COVID-19 sea gratuita y universal para toda la población. Dice, además, el país dispone de más de $1.000 millones de protocolo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, uno de los más avanzados. Desde Cuba, Nayara Tardo también nos habla del presidente Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que la mejor manera de recordar al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, es cumpliendo con las medidas sanitarias para detener el contagio de COVID-19. Sus ideas viven entre los cubanos, Fidel por siempre. Desde China, Iramsi Peraza, actualización sobre pandemia de COVID-19. Hoy se reportaron 19 nuevos casos, 8 locales y 11 importados. No se registraron nuevas muertes. Rebrote en Xinjiang continúa en picada. Hong Kong registró 69 casos. Hoy se completan 21 años del magnicidio de Jaime Garzón, abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, locutor, periodista y mediador de paz colombiano. Su asesinato es considerado un crimen de Estado y un intento por silenciar el periodismo crítico. Despedimos Conexión Digital recordando a Jaime Garzón con el siguiente video. Nos vemos mañana. Quería decir todo lo que la gente a veces quería decir y no podía porque no tiene la voz, el poder para hacerlo. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla, yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Todos sabemos que creía en la verdad. Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo.